Vamos en este tercer día del sexto Vamos en Congreso este Internacional tercer día del sexto Congreso Intercultural. En nuestra siguiente Bueno, ponencia, la en nuestra educación virtual ponencia, como la práctica educación virtual política como pedagógica práctica por política María pedagógica Marta Yedaide por y Luis María Porta de Marta Argentina. Yedaide y Luis Porta de Bienvenidos. Argentina. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Espero que puedan escucharme bien. Si no, por favor, me van comentando acá mismo en el chat y los voy registrando. Mi nombre, como decía muy bien Fernando, es María Marta Yedaide. Soy profesora e investigadora en la Universidad en Argentina. Este trabajo que queremos compartir con ustedes lo preparamos con el director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación de la Facultad de Humanidades. Y bueno, en primer lugar les queremos hacer llegar un saludo a todos los colegas colombianos y al resto de los colegas latinoamericanos que se suman en estas aulas. Muchas gracias por confirmar que se escucha bien. Y también queremos agradecer o poner en valor este esfuerzo que ha hecho la Universidad La Gran Colombia y que como parte de su red institucional, digamos, hace sentir a este centro argentino muy orgulloso. Nosotros les trajimos para compartir algo que tiene que ver con la educación virtual, pero es tal vez tangencial respecto del resto de los contenidos que he tenido oportunidad de ir escuchando y viendo. Nuestra presentación se llama La educación virtual como práctica político-pedagógica. Tal vez sea importante aclarar que cuando usamos la palabra no nos referimos a un posicionamiento partidario, político partidario, ni tampoco estamos pensando en una práctica necesariamente institucional ligada a las formas y los sistemas de gobierno, sino que estamos hablando de aquellas oportunidades que tiene el sujeto de ejercitar su condición de sujeto, su agencia en esfera pública, es decir, participar de aquellas tomas de decisiones que tienen que ver finalmente con su destino, con su vida. Entonces los pongo un poco en situación. Nosotros, el doctor Porta es titular, yo soy profesora en la Cátedra Problemática Educativa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. En Argentina los aspirantes a ser profesores tienen dos vías de acceso al título, un sistema superior no universitario que nosotros llamamos terciarios, que son institutos de formación docente, y un sistema universitario. Esta asignatura, que es el caso que queremos compartir con ustedes, es el sistema universitario. Como muy bien dice acá Mario Romero, queríamos compartir primero algunas nadas, ¿no? Eh, esta asignatura es la primera asignatura en lo que llamamos el ciclo de formación docente. En las carreras universitarias, los profesorados de historia, de geografía, de inglés, de filosofía y de letras tienen un núcleo de asignaturas disciplinares de la historia, de la geografía, del inglés, y después un conjunto de materias agrupadas en los ciclos de formación docente que les darían la capacitación o la formación o la educación pedagógica. Problemática educativa, asignatura introductoria, por lo tanto nosotros alfabetizamos a los alumnos respecto de lo que es el problema de la educación, la complejidad de la educación, porque no sé si pasa en Colombia también y en el resto de las ciudades de las que ustedes proceden y las que ustedes habitan, pero en nuestro país el mundo opina sobre educación, desde el taxista, el almacenero, hasta los periodistas en televisión que estén especializados en algún otro campo del saber. Pero la idea nuestra es que estos estudiantes, lejos de dar respuestas desde el sentido común, traen esa explicación banal que es la que circula permanentemente en la sociedad. Entonces nosotros nos proponemos alfabetizarlos pedagógico y políticamente en posturas críticas y descoloniales que son los anclajes epistemológicos y los marcos interpretativos que nos guían. Bueno, ¿qué hacemos en clase? Que serían las últimas coordenadas, ¿no? Ya les conté qué tipo de clase es, qué nos proponemos y cómo lo hacemos sería la exégesis de los textos culturales. Es decir, nos interesa los textos orales escritos multimediales que se producen en la escuela, pero también los que se producen en la sociedad y tienen alta capacidad educativa. Los alumnos
Están invitados siempre a cuestionar estos textos, a desnaturalizarlos, a pensarlos, a preguntarles, y también están invitados a producir. Esta producción nosotros la llamamos híbrida, esto lo hemos comentado. Yo les doy un paneo general de todo, después en todo caso podemos conversando hoy mismo o podemos conversar en el foro sobre las cuestiones que a ustedes les vayan interesando un poco más. Es una producción de los alumnos híbrida en dos sentidos. Es híbrida porque siempre están tejiendo estas narrativas intuitivas que traen respecto de lo que es la escuela y la educación en nuestros contextos con las herramientas conceptuales de los autores que hemos seleccionado para las clases. Es decir, que les pedimos que produzcan textos en donde se combinan estas dos interpretaciones de lo educativo. Y también es híbrida porque creemos que no solamente, y esto viene de la pedagogía descolonial, no solamente podemos fundamentar nuestro trabajo en un desarrollo intelectual, sino que debemos apuntar también, por ejemplo, a un desarrollo afectivo, sensorial. Por eso muchas veces llevamos a los estudiantes afuera del aula a sentir cosas respecto de la educación que creemos que colabora también con la producción. Este es uno de los medios en los cuales trabajamos de esta manera, es decir, les conté en la asignatura cómo estamos organizados, les conté un poco cuál es nuestra intención formativa y cuáles son las prácticas metodológicas más comunes que usamos. Esto lo hacemos en la clase presencial, lo hacemos en visitas que organizamos, por ejemplo, para ver obras de títeres que tienen algún contenido movilizador, y en este aula virtual, que es el aula de problemática educativa, en la cual, por ejemplo, en este momento todos nuestros alumnos están trabajando. Tengo que volver al posicionamiento, a mencionarles tres cosas porque nuestra y qué decidimos que debíamos hacer y qué pasó con esto de pensar la posibilidad de que el sujeto actúe en la esfera pública para promover el bien común. Entonces, vamos contra el discurso que ve a la educación como un posible conjunto de técnicas, es decir, no es que no creamos importante, por ejemplo, en el caso de la educación digital, conversar sobre cada uno de los dispositivos o cada uno de los recursos, las potencialidades, las limitaciones, el mejor uso de una herramienta de la modalidad virtual, sino que en esta asignatura en particular nos interesa muchísimo más trabajar eso en relación y vinculación estrecha con lo político, porque creemos que la lógica instrumentalista en realidad también es política, pero niega su ideología, algo que nosotros dejar expuesto. Bueno, ¿para qué creemos que debe servir la educación? No creemos que es para acumular conocimiento, no creemos que es para industrializar y desarrollar el país y entrar en un juego capitalista. Nosotros sentimos que la educación debe colaborar con que las personas logren un buen vivir, que es una categoría andina que tiene que ver con encontrar la plenitud de su ser y de su existir. Y entonces promovemos en los alumnos que desaprendan las cuestiones que los dejan atrapados en gramáticas del sufrimiento, que generan miseria y desesperanza y que puedan reexistir. Argentina, en Mar del Plata, en nuestro contexto, entonces hay dos grandes urgencias para alfabetizar digitalmente a nuestros alumnos. La tiene que ver con una urgencia metodológica. Tal vez ustedes ya conocen que en Argentina se implementa un programa que se llama Plan Igualdad, Conectar Igualdad. Esto implica que los alumnos de la escuela reciben o recibían hasta hace un tiempo una computadora con algunos programas ya cargados. Los profesores de la escuela secundaria también lo reciben e incluso en muchos casos tienen la posibilidad de trabajar en línea. Esto implica para los que somos formadores de formadores una necesidad metodológica clara que es para que se sientan cómodos en el medio virtual, para que sepan aprovechar los recursos y las disponibilidades. Pero también implica una urgencia política, porque uno de los motivos cuales el Plan Conectar Igualdad se instrumenta en Argentina tiene que ver con reconocer que tanto el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como los entornos virtuales de aprendizaje son un capital cultural, es decir, son un bien social
imprescindible para la adquisición de otros bienes sociales y materiales necesarios para tener esta plenitud del ser a la que nosotros apuntamos. Pero además está la posibilidad de que se dé audibilidad a lo que Vilaseca llama las voces bajas, es decir, hace 20 años aquel que podía hacer escuchar su voz era aquel que podía publicar en una revista con un acceso bastante exigente o era invitado a un programa de televisión o a un programa de radio. Lo que las tecnologías de la información y la comunicación han puesto a nuestro alcance en este momento es justamente esta posibilidad de poder hacer oír aquellas voces que de otra forma serían inaudibles. Entonces acá hay otra urgencia para nosotros como formadores de formadores, que es colaborar con que los estudiantes puedan percibir estas nuevas oportunidades de horizontalización de la palabra. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros antes con el aula virtual, ¿no? Que es este entorno virtual de aprendizaje que les mostré hace un rato? Teníamos una mensajería para comunicarnos con nuestros estudiantes, un repositorio de materiales de cátedra, de videos de las clases, de presentaciones de PowerPoint para los estudiantes, enlaces a otros sitios, artículos que los propios estudiantes comparten. Tenemos y teníamos foros. Los foros son tanto para las consultas de los estudiantes respecto de inherentes a los contenidos o a la cursada, y a veces también abrimos foros de discusión de alguna problemática que ha quedado como candente en el aula y que vale la pena pensando. Y lo que hacíamos antes, finalmente, que cambiamos, era participar a los estudiantes de un ejercicio de escritura colaborativa, de una wiki, donde ellos escribían una carta abierta. A ellos les compartimos en realidad en la Filmina, la palabra abierta entre signos de pregunta. Que en realidad esto era un ejercicio académico, por lo tanto, si bien los estudiantes escribían, hacían de cuento, si fueran a publicarla en un periódico, esta carta finalmente solo era accesible a los profesores y al resto de los estudiantes cuando se abrían las galerías. Es decir, que no terminaba de ser un interesante ejercicio académico con un fin puramente académico. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos dejado la mensajería, la biblioteca y los foros porque nos han resultado extremadamente útiles para ampliar la propuesta educativa, para llegar a los alumnos y que los alumnos lleguen a nosotros. Pero hemos decidido que la escritura colaborativa debe ser un artículo de discusión. Los estudiantes pueden llegar juntos a diagramar una tesis, es decir, proponer una conclusión a la que hayan podido llegar después de hacer este entrecruzamiento de experiencias y bibliografía, de diferentes formas de exégesis cultural. Y tal vez lo más importante es que no quede en un ejercicio cerrado, sino que eso derive en una pequeña presentación que deben subir a YouTube con el formato de la TED. Es decir, todos los grupos que trabajan en problemática educativa a partir de este año producen un pequeño video que van a colgar en YouTube y por tanto va a ser un video que va a estar pensado para una audiencia real con un mensaje que ya no es un cumplimiento para los profesores, sino una práctica de producción cultural. Realmente esto parece un pequeño cambio porque en realidad hemos cambiado metodológicamente muy poquito. Hemos exigido que cambien el formato de una carta que quedaba encerrada a una presentación de YouTube de unos pocos minutos que va a estar colgada y accesible al público. Pero creemos que es inmenso el cambio político, porque nosotros estamos haciendo uso de lo que las tecnologías tienen para ofrecer, para hacer una real práctica de democratización de la palabra y empezar a construir nuevos mensajes culturales que estén un poco más complejados, que sean más profundos, que permitan dirigirnos a la realidad educativa de una manera superadora de aquella que el taxista, que el almacenero, que el periodista no especializado, con la mejor intención, tienen para ofrecer. Una de las cosas que hemos descubierto en este proceso, además de que esto es una posibilidad real y potente para que el alumno se ejercite como educador, ¿no? Haciendo ser producto educativo con sus compañeros y guiados por sus profes, pero puesto en el mercado de los consumos para que otros los vean y opinen, también hemos descubierto que metodológicamente esto nos da un rédito, porque
la inversión, tanto de motivación como de participación, el cuerpo que le pone al alumno, que le pone el alumno a un producto cultural que va a ser real, que es genuino, que va a salir a la calle, que se va a escuchar, metodológicamente también implica un grado de motivación altísimo. Entonces, de alguna manera restituye para nosotros esta imbricación umbilical entre la dimensión política y la dimensión pedagógica de la enseñanza que tanto nos interesa conservar. Bueno, un poco esto es lo que queríamos conversar con ustedes. Yo acá veo algunas preguntas, ¿sí? Para la ronda de ¿Qué tan importante preguntas, tiene la función del maestro? recomendamos al público Recomendamos al público la herramienta de levantar la mano, la cual se encuentra en la herramienta parte de levantar la mano, la cual se encuentra en la parte derecha. Hacer las preguntas en el chat y con mucho gusto las leeremos. y con mucho gusto las leeremos. Bien, tenemos una de las preguntas por Diana Marcela Castañeda Garavito. La educación es un derecho, pero no reconocido 100% en Colombia. Bueno, esta no es una pregunta. Vamos a una pregunta de Camila Zavala. ¿En qué países la educación es un derecho? Bueno, en Argentina la educación es un derecho desde la década de 1880, la educación común, ¿no? Es un derecho para los ciudadanos, está regido en el año 2005, la educación secundaria o media también es obligatoria en Argentina. Esto no depende de una ley que lo promueva, sino de políticas concretas. No es tan difícil traer a los estudiantes, a los chicos, a las escuelas en Argentina como es conservarlos dentro de ellas y garantizar para los grupos más vulnerados de la sociedad oportunidades reales. No sé si eso responde a la pregunta o les gustaría que dijera algo más. Vamos con la participación de Rosa María. El micrófono, Rosa María. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta respecto a esta formación docente en Argentina. Solamente los profesores de básica y media reciben una certificación. O también los profesores universitarios. La docencia del nivel universitario es algo relativamente nuevo en Argentina. Se está empezando a exigir, diría yo, desde hace unos años, que los profesores que enseñan en la universidad tengan por ahora, no necesariamente un título docente, pero sí una ocasión o formación docente que, digamos, va encaballada a la formación disciplinar. En la tradición de lo que es la Universidad Argentina, los profesores en la universidad han sido siempre licenciados en las disciplinas que enseñan o profesores que en general no hemos recibido, como es mi caso, que soy profesora de inglés en la universidad, no hemos recibido preparación para el nivel superior, sí para el nivel básico primario y el nivel secundario de enseñanza. Recién en los últimos años, con algunas especializaciones, posgrados y cursos de capacitación, se ha empezado a formar a los profesionales para su rol docente en el nivel superior. Bien, vamos con la siguiente pregunta. De Fernanda Muñoz. ¿Qué tanta importancia tiene la función del maestro
tiene la función del maestro? Nosotros estamos parados en una postura de pedagogos críticos. Nosotros creemos que los maestros pueden tener toda la importancia del mundo siempre que se asuman como sujetos y que asuman que lo que pasa en el aula puede pasar a través de ellos como autómatas o puede ser mediado, discutido, contado, reformulado, reestructurado. En eso nos adherimos a la mirada que tienen los pedagogos críticos, de los maestros como actores claves en evitar la reproducción irreflexiva y en promover la reflexión, en escuchar a las comunidades, en trascender las escuelas. Es decir, confiamos en la capacidad de los maestros de transformar la realidad no solamente educativa, sino la realidad de sus países, ¿no? De otra forma, tal vez no estaríamos tan contentos haciendo formación docente. Tenemos una gran esperanza en la capacidad de los maestros de activarse políticamente como seres públicos, como sujetos plenos y de proveer condiciones para que sus estudiantes también se activen políticamente como sujetos plenos. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Sandra Cap. Muchas gracias por los aportes. Mi pregunta es, ¿de qué forma las TIC pueden contribuir a generar procesos reflexivos en torno a las estructuras dominantes y la forma como éstas perpetúan sistemas educativos y culturales? Yo creo que las TIC no agregan nada nuevo. Tal vez no les guste la respuesta, pero me parece que el trabajo de exégesis, que es este trabajo de descubrir o develar aquellas estructuras que todavía operan, son ubicuas, están en las tecnologías de la información y la comunicación y están en la palabra de las personas por la calle y están en los libros de texto y están en la televisión y están en los refranes y en los chistes y en las historietas. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación me parece que lo que pueden hacer es poner a disposición insumos para el análisis, como por ejemplo un portal de educación, ¿no? De un diario, que es algo que nosotros hacemos que los estudiantes miren críticamente, qué es noticia, qué no es, por qué lo es y por qué no. O sea, tienen ese costado de la posibilidad de acercarnos más para la exégesis, para el análisis. Pero también tienen esta otra posibilidad de la que hablaba, que es la horizontalidad en la comunicación, ¿no? Esta posibilidad de que los estudiantes hagan redes con otras personas que tienen preocupaciones y produzcan mensajes culturales que son escuchados, que no tengan que esperar a tener un doctorado para hacerse escuchar, para ganar el lugar de la enunciación. Vamos con la siguiente pregunta de Catherine. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué postura de maestro frente a un estudiante en Argentina? ¿Qué postura maestro frente a un estudiante? No es pregunta, perdón. Catherine hace la pregunta, ¿qué postura tiene el maestro frente al estudiante en Argentina? Bien, los estudiantes que llegan a nosotros al aula universitaria de primer año son estudiantes que vienen muy acostumbrados a que en la escuela suceden cosas irrelevantes. Son desconfiados en general, están muy acostumbrados a jugar el juego de la escuela, de que tienen que hacer caso, de que lo que importa es aprobar los exámenes, de que hay que ser muy obediente con el profesor. Nos cuesta bastante sacudirlos para que se transformen en sujetos y no meramente en objetos de la narrativa del otro. En general tienden a estar domesticados, tienden a ser pasivos, pero se incendian muy rápidamente, es decir, levantan temperatura muy rápido, enseguida aprenden a ser activos, a participar, traen materiales a las clases, comparten videos con sus compañeros, se entusiasman, se apasionan. No es lo que les pasa en otras asignaturas.
Acá hay una dinámica de trabajo que es distinta con un propósito que es diferente. La mayor parte de las asignaturas del resto de las carreras que los estudiantes cursan caen en un formato bastante más tradicional, que no se cuestiona, de educación bancaria realmente, pero que no se cuestiona que es una educación bancaria porque no está el pensamiento puesto en lo que sucede cuando se trabaja con ciertos contenidos de cierta manera. Bien, vamos con las Vamos con las últimas últimas preguntas. preguntas. La siguiente La pregunta siguiente es de pregunta es de Mariana Mariana Mendoza. Mendoza. ¿Qué posibilidades tiene la ¿Qué población posibilidades rural tiene la para población acceder a la rural educación para superior? acceder a la educación Puesto que en superior? Colombia existe el Puesto derecho a la que en Colombia educación, existe el derecho a la pero es educación, una población pero es vulnerable, una ya que no población cuenta con los vulnerable, ya recursos que no para cuenta acceder con los o recursos para mantenerse acceder en la o educación. mantenerse en la educación. Bueno, en Argentina nosotros tenemos una gran cantidad de universidades públicas. En los últimos años se ha ampliado la oferta de universidades públicas y se ha mejorado un poco, no mucho, la oferta de la educación superior a distancia, que todavía sigue siendo, o semipresencial, porque en realidad la mayor parte de la oferta es semipresencial, sigue siendo un poco la cenicienta del sistema educativo. No tenemos el mapa rural que tiene, por ejemplo, Colombia, no existen tantos contrastes entre la población rural, hay centros urbanos distribuidos, se hace muy difícil, especialmente para las provincias más pobres, se hace muy difícil el acceso a los centros urbanos donde tienen, por ejemplo, acceso a Internet para ingresar a un programa de una universidad virtual. Los grupos vulnerables de nuestra sociedad no llegan a la escuela secundaria, no terminan la escuela secundaria, el sistema los expulsa. Tenemos muy pocos estudiantes que llegan a la universidad que pertenecen a las clases más vulneradas, aun cuando ha habido programas, especialmente en los últimos años, para promover la finalización de los estudios. Pero bueno, hay un capital cultural, hay una gran diferencia en capital cultural de los estudiantes de las clases más vulneradas que ingresan al sistema educativo y hay un fuerte rechazo, una fuerte expulsión de los estudiantes, pese a las políticas públicas y pese al trabajo que los formadores de formadores tratamos de hacer con nuestros alumnos. Bien, vamos con Bien, vamos la con última la pregunta. última pregunta. Catherine, ¿cómo se Catherine, evalúan a los ¿cómo estudiantes se evalúan a los estudiantes por medio virtual en por medio Argentina? virtual en Argentina? Bueno, en nuestro caso la evaluación es la clase es semipresencial y la evaluación tiene tanto instancias presenciales como semipresenciales. En esta cátedra en particular, evaluamos mayormente participación. Por ejemplo, en la wiki seguimos el historial de la wiki, vemos qué tipo de participación han tenido los estudiantes. Es muy difícil hacer una evaluación en tanto que se pueda traducir a una nota, cuando, nuevamente, porque depende mucho de quién empieza a trabajar y qué va dejando para los demás. Hay alumnos que hacen la edición completa o la revisión ortográfica de un trabajo grupal y tal vez no sea menos valioso que aquel que empieza poniendo las primeras líneas, porque justamente el trabajo colaborativo es la habilidad de potenciar lo que cada uno puede dar en el grupo. Entonces, traducir eso a una nota es muy difícil, evaluarlo es fácil, porque uno puede ver las contribuciones de los estudiantes. Lo mismo la participación en el foro, es decir, nosotros nos centramos en una evaluación que tiene que ver con el compromiso y participación del estudiante. Entonces eso es muy fácil de medir en el entorno virtual porque hay registro de esa participación. Cuando evaluamos, nuestra evaluación primer parcial no es un examen formal, sino que a través del foro se presentan unas preguntas y los estudiantes tienen la posibilidad de contestarlas, ser corregidos, mejorarlas y volver a enviarlas. Eso nos lo permite la tecnología y no lo podríamos hacer en las clases. Y después para la segunda evaluación ellos escriben un ensayo, que es un ensayo personal elaborado por los propios estudiantes,
que también es difícil de traducir en una nota, pero bueno, si evaluación lo tomamos como seguimiento, las tecnologías dan una mano inmensa porque queda en el aula virtual el registro de la actividad de cada uno de los estudiantes. Agradecemos a nuestra ponente y invitamos a nuestros participantes a que hagan las preguntas que en el espacio de foro de esta presentación. Y a nuestra ponente la invitamos también a que nos acompañe en el transcurso de estos días para responder a estas inquietudes que tienen nuestros participantes. Será un gusto enorme, les agradezco la oportunidad de ponerme en diálogo con ustedes y sí, espero el diálogo, porque me interesa también escucharlos. Muchas gracias. Invitamos a nuestros participantes a la siguiente ponencia, que será a las 6 de la tarde, llamada Red Colombiana de Pedagogía, por Edgar Ramírez, de Colombia.